Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe. Que Dios nos bendiga en este nuevo día, que nos vamos acercando hacia la época navideña. Estamos a 15 días prácticamente de conmemorar este evento que transformó al mundo. La gente, si quiere creer o no quiere creer, si quiere hacer caso o no, lo cual termina siendo muy triste el tener esta disyuntiva, eh, pasa, pasa desapercibido porque eso no le resta vericidad a la presencia de Dios aquí en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo, y que es lo que estamos celebrando el mundo cristiano de hoy. Pero es necesario también que nosotros un poquito meditemos al respecto, y esa es la intención de estas charlas. Cuando vemos ya desde hace algunos días en nuestros entornos, en las ciudades, en los centros comerciales, en los hogares, en las ventanas de las casas, todo este anuncio de la Navidad, ¿sí? Que son las luces, que son los adornos navideños, que viene también un poquito mezclado con esas propagandas comerciales en la cual tristemente también se ha tornado la Navidad. Son precisamente los anuncios comerciales los que traen, entre comillas, para decir que algo se tome en cuenta a esta celebración, que se le tome en cuenta un mensaje de paz, un mensaje de amor, pero en realidad está mucho más matizado, mucho más acapara la atención la parte comercial. Tristemente, digo tristemente, esto es una degeneración de la celebración, esta es una degeneración del acontecimiento mismo que nosotros hoy estamos celebrando. Por eso es que es necesario que quienes nos decimos cristianos, quienes tenemos el privilegio de leer su palabra, de conocer su palabra y entender en parte el mensaje de Dios a través de su Hijo Jesucristo, al haberlo enviado a la tierra, despojarse de su único Hijo para poder cumplir un plan redentor en favor de la humanidad, de quienes crean, de quienes quieran seguirle, de quienes quieran creer, como dicen las Escrituras. Digo, a veces se ve bastante distorsionado con todo lo que esto implica. No desmerezco las luces, los adornos, por eso estamos en un entorno como en el que estamos para esta predicación, y este tiempo así lo tenemos a nuestra iglesia y a este rinconcito navideño ahora. No desmerezco, digo, lo que podamos hacer como adorno, no como cábala, no como una doctrina, no, sino como un adorno, pero a su vez es necesario que nosotros estemos enfocados en Cristo. Así se va a llamar esta prédica, enfocarnos en Cristo, enfocarnos en lo que verdaderamente es, en lo que verdaderamente corresponde, en lo que verdaderamente eh, indica el texto bíblico y nos guía hacia Él. Enfocarnos en Cristo. Para eso permítame dar la lectura de unos pocos versículos que se encuentran en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer primero un par de versículos, luego del mismo capítulo, unos 2 versículos más, pero comencemos con esto. Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo primero que hay que destacar aquí es que la presencia de Cristo Jesús aquí en el mundo vino en una época bastante parecida a la que hoy estamos viviendo. Y usted me dirá, pero siempre se conmemora, o casi siempre se ha conmemorado en la vida, en el mundo cristiano, en el mes de diciembre y en todas las épocas, desde que existe la conmemoración del reconocimiento a la presencia de Dios humanado, de Emmanuel, de Dios con nosotros aquí en la tierra. Sí es verdad que ha sido así. Y también es cierto que siempre el mundo ha vivido tiempos difíciles, críticos, peligrosos, como el que estamos viviendo hoy. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que Jesús vino, cuando nació en Belén, en días del rey Herodes. ¿Qué matiz tenía esta época,
esta instancia del tiempo en el que Cristo viene al mundo a través de una humilde mujer, de un humilde hogar, de una destacada pareja, de una renombrada pareja en los tiempos. En aquel entonces no, pasaban aparentemente desapercibidos, pero el tiempo nos dice que tanto José como María fueron personas dignas de ser conocidas, estudiadas y seguir su ejemplo de lo que la Biblia nos muestra. Pero bueno, en días del rey Herodes, el mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano, vivía una época de corrupción, de inmoralidad, de amoralidad impresionante. La historia así lo dice y lo ratifica. El texto bíblico nos muestra también algunos pasajes en los que prevalecía, al igual que hoy, prevalecía la sensualidad, prevalecía la pecaminosidad moral, prevalecía la sexualidad por sobre la razón, por sobre el entendimiento, por sobre los principios y valores. Prevalecía también la corrupción a nivel institucional, a nivel estatal. Nos muestra también la palabra de Dios que aquellos cobradores de impuestos eran repudiables por demás porque perjudicaban al rey y perjudicaban al pueblo, porque se favorecían de tales o cuales situaciones que estaban dentro de sus funciones, entre comillas. Nos habla de los abusos de los uniformados de Roma, nos habla de la injusticia que se vivía en aquellos tiempos, no obstante, de decirse a nivel de historia que el Imperio Romano fue uno de los más organizados, no tanto así que el Imperio Romano no cayó por la conquista de otro imperio, sino porque su pecado terminó destruyéndolo. De tal manera que todas estas características que me permito mencionarlas a nivel general, sin entrar en detalles porque no amerita, porque es totalmente reprochable, lo vivido en aquella época, injusticia, inmoralidad, corrupción, abusos, etcétera, etcétera, y que no es sino una fiel imagen de lo que hoy estamos viviendo. Injusticias, inmoralidades, abusos de poder, sea este político, sea este económico, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que hay que considerar que nosotros estamos viviendo, también podríamos decir, en los días del rey Herodes. No le ponga un nombre para no entrar en situaciones que nos pueden complicar, pero estamos viviendo en los días del rey Herodes, por su contexto, por su situación, por las características que se manifiestan en esta situación. El rey Herodes, según dicen los versículos posteriores a los que me permití leer, versículo 3 en adelante al 9, y que no lo voy a leer porque no amerita, prácticamente persiguió desde el nacimiento mismo de Cristo Jesús, le persiguió para acabar con él por el celo que podía tener de que exista otro rey por sobre él. Bueno, pues déjeme decirle que hoy vivimos exactamente lo mismo. Es decir, hay una persecución tácita, sobre texto de adoración, hay una búsqueda, una persecución en contra del cristianismo como tal. No digo de la iglesia tal, de la iglesia cual, de una denominación, no, del cristianismo como tal. ¿Por qué? Porque al perseguir nuestros principios, nuestros valores, nuestros preceptos, nuestras conductas de vida, que tratan de ser no solo alineadas con la palabra de Dios, sino manifestadas como conductas correctas, sanas, respetuosas, pues es precisamente la autoridad la que nos persigue. Cuando hay cortes constitucionales, cuando hay presidentes que se callan, cuando hay dignatarios que corroboran, cuando hay dignidades que respaldan toda la inmoralidad, todo el pecado, porque eso es lo que está sucediendo. Sucedió siempre y ahora es igual y no por eso estamos conformes ni jamás, jamás vamos a estar de acuerdo en el hecho de que efectivamente sufrimos una persecución a nuestros principios, a nuestros valores. De tal manera que este es el contexto en el que vino Cristo Jesús al mundo y este es el contexto en el que hoy lo recordamos. Tristemente, misma situación, mismo comportamiento. Acabamos de pasar días atrás unas festividades de
de conmemoración, y lo digo de este modo, con tristeza, con dolor y con mucha dosis de indignación. Acabamos de celebrar unas festividades de la ciudad capital de nuestro país, del Ecuador, de la ciudad de Quito, de la tan mencionada y nunca reflexionada Fundación Española de la ciudad de Quito. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ambas fiestas se desarrollan en el mes de diciembre. La una posiblemente con una fecha mucho más aproximada que la otra. Es decir, la del 6 de diciembre, que es la fecha de la Fundación Española de la ciudad de Quito, es mucho más aproximada que la fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Bueno, esa fecha del nacimiento de Jesucristo en la realidad no se conoce con exactitud, pero está bastante distante a la que debió haber sido. Sin embargo, digo, coinciden, al menos en nuestro país, en nuestra ciudad, coinciden que las dos fechas se conmemoran en el mes de diciembre. Y mire este tipo de contradicciones. Primero, la Fundación Española de la ciudad de Quito no fue sino un acontecimiento histórico totalmente abrupto, grotesco, abusivo y criminal, que los españoles de aquel entonces, conquistadores de las riquezas del mundo, vinieron a tratar de hacerlo, y lo consiguieron en gran parte, apoderarse de nuestras riquezas sin importarles ni respetar la cultura, la convivencia, las costumbres que aquí había. No digo que eran las mejores, pero el sistema de opresión al que caímos, sí, dio como resultado una Fundación Española de la ciudad de Quito. Y un acontecimiento tan abrupto, un acontecimiento tan grotesco, un acontecimiento aculturizador, por decirlo menos, hoy lo celebramos. Y lo celebramos pues con el respaldo de las autoridades, lo celebramos como una fecha heroica, ¿sí? Sin o descuidando u olvidando de manera intencional exactamente lo que eso significó, lo que eso fue. En el ámbito espiritual también tuvo su trascendencia. Aquí nuestros habitantes de aquel entonces tenían una creencia espiritual, equivocada a la palabra, nadie dice que no, pero con una intención buena, y vinieron a imponernos una religión, no un cristianismo, sino una religión. Sobre pretexto de esa religión, pues fue el brazo ejecutor de la opresión. Y todo eso lo celebramos, y lo celebramos por lo grande. Mire cómo están nuestras cabezas, mire cómo están nuestras conciencias, ¿no? Tan cegadas que no podemos reaccionar frente a un hecho histórico. De tal manera que, así como fue abrupto el acontecimiento que hoy se celebra por lo grande, abruptas fueron también las celebraciones que sufrió, no que disfrutó, nuestra ciudad en días pasados, con actitudes totalmente fuera de razón, con las típicas facilidades hacia el pecado, las borracheras, las inmundicias que vemos. Y digo en contraposición a esta situación, en el mismo mes de diciembre, pasadas estas vergonzosas celebraciones y vergonzosas maneras de festejarlo, entramos en el tiempo de paz y de amor, que, como insisto, son mensajes camuflados que lo que tratan de llevar es una propaganda comercial. En este contexto de recordar el nacimiento de Jesucristo, es necesario enfocarnos en Cristo. Por eso es que lo hemos denominado así, a esta pequeña charla, enfocarnos en Cristo. Y la segunda cosa que nos dice estos dos primeros versículos que me permití dar lectura, la una, la temporalidad de la presencia de Cristo Jesús, ¿sí? En días del rey Herodes. Igual, idéntico a lo que estamos viviendo hoy. Y hay muchos que lo disfrutan. Y la otra es que los magos, o sea, los sabios, no eran encantadores, no eran estos que practicaban el sortilegio, la brujería, no.
Magos se traduce exactamente como sabios y exactamente eso es lo que ellos eran. Eran tan sabios que ellos habían podido entender los tiempos y conocer las señales de los mismos. Es por eso que ellos dicen que habían visto, no sabemos con cuánta anterioridad, una estrella que les estuvo guiando. Es decir, el firmamento anuncia la obra de Dios y ellos la entendieron. Siguieron esa estrella porque ellos estaban bien enfocados. Ellos sabían a dónde iban. Ellos sí entendían plenamente qué es lo que estaban persiguiendo y qué es lo que tenían que hacer cuando lo encuentren. Este es un primer mensaje de la Navidad, ¿sí? Es decir, si nosotros quisiéramos verdaderamente buscar el lado amable de esta fiesta, de la fiesta navideña, si nosotros quisiéramos encontrar un verdadero mensaje de lo que implica la Navidad, creo que podríamos comenzar diciendo, sin lugar a equivocarnos, que efectivamente hay que enfocarnos en Cristo y al enfocarnos en Cristo, tratar de seguir esa luz que guía, tratar de seguir esa estrella que alumbra, tratar de procurar buscar el objetivo mismo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Y no tratar de representarlo y mostrar una falsa espiritualidad, quizás teniendo este tipo de adornos. Quizás otros hagan un nacimiento y pongan ahí una criatura, unos muñequitos que adornan, unos cuantos animalitos que le dan ese toque. Sí, un parte de lo que presumimos fue en aquel mesón, pero enfocarnos verdaderamente en lo que Cristo implica. Vea, en medio de los días del rey Herodes, Cristo fue la luz resplandeciente, la luz que marcó la diferencia. Y si nosotros nos decimos cristianos, o si nosotros queremos conmemorar la Navidad, bajo cualquier religión, denominación o creencia, creo que deberíamos procurar esto, procurar ver la luz en medio de este mundo de tinieblas que estamos viviendo, en medio de este mundo pecaminoso, corrupto, injusto, opresor. Buscar la luz de Cristo para dejar de ser parte de lo que somos parte, es decir, del conglomerado del pecado, de la multitud de las tinieblas. Muchos quizás, de manera consciente o inconsciente, hasta podemos ser parte de esa gran injusticia que estamos viviendo. Porque sufrimos injusticias de quienes tienen mayor poder que nosotros, pero a lo mejor estamos también cometiendo injusticias con aquellos que no tienen tanto poder como el que nosotros lo tenemos. Y no estoy hablando precisamente del poder económico y político, que es el evidente, sino de los abusos que muchas veces somos objeto o cometemos, perjudicando, menospreciando, menoscabando la dignidad de otras personas. Por eso digo, hay que enfocarnos en Cristo. Al enfocarnos en Cristo, vamos a ver esa estrella. Y tenemos que seguirla. Insisto, no sabemos con qué tiempo de anterioridad ellos miraron esa estrella para llegar al momento mismo del nacimiento de Cristo Jesús. Pero eso habla de perseverancia, habla de constancia y sobre todo habla de decisión. Encontré la estrella, sé que es ahí, por ahí voy y ahí voy a estar. Y eso es lo que tenemos que hacer quienes nos decimos cristianos o quienes procuramos serlo. Es decir, si yo sé, aunque sea por teoría, no tengo mucho conocimiento, no tengo mucho entendimiento, es más, no tengo ninguna experiencia, pero si yo sé que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que redimiera al mundo, para que rescatara al mundo, para ofrecernos salvación, para ponernos a salvo de esta corriente terrible, pecaminosa, degenerada y conflictiva que es el mundo. Bueno, pues sigámosle hasta encontrar el entendimiento pleno. Sigámosle hasta tener claro cuál es el propósito de Dios en la vida de los seres humanos. Porque en el andar de la sociedad nosotros nos damos cuenta que estamos caminando como verdaderos ciegos, chocándonos, golpeándonos unos a otros, hiriéndonos, pisoteándonos y sin tener un rumbo cierto. Digo, si alguna primera enseñanza podemos dejar de este texto, es precisamente esto. Si logras ver la estrella, persiste hasta encontrar el objetivo mismo, el objetivo pleno. Enfocarnos en Cristo Jesús. La otra situación que es necesario que nosotros podamos tener entendimiento es que cuando ellos lograron ver ya no la estrella, sino
a donde les guiaba la estrella, que era a Jesucristo. Dice que ellos se regocijaron. Y para eso permítame darle lectura de estos dos versículos adicionales del mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11, la palabra dice así. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, pues aquí complementa el texto anterior, y que me salté a propósito los otros versículos que hablan de la persecución de Herodes, de la falsedad de Herodes, de la hipocresía de Herodes, que nos deja ver la mala intención de Herodes como el símbolo de la autoridad, del gobierno y del poder. Dice que ellos al encontrar la meta, el objetivo de aquella luz que resplandecía y que era una estrella que les estaba guiando al mismo Cristo Jesús, ellos se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué significa esto? Que si quizás muchos de nosotros hemos tratado de caminar en el cristianismo, de caminar a la luz de la palabra, y por ahí, en el trayecto, desde que tuvimos esa luz, hasta el propósito de tener un encuentro personal con Cristo Jesús, a lo mejor declinamos, a lo mejor desmayamos en la fe, a lo mejor abandonamos la causa. Yo no sé qué tantas cosas puede haber pasado desde que tuvimos esa luz. Alguien nos habló, alguien nos dijo, algún rato alguien nos llevó por coincidencia, por circunstancias de la vida, un día a una iglesia cristiana donde se predica el evangelio puramente. Y nos sentimos bien, alguien nos invitó a un grupo de oración, alguien nos convocó a una célula, alguien me mandó un mensaje que conmovió mi vida en algún momento. De algún lado debe haber aparecido esa luz. Pero no tuvimos la misma actitud de estos magos de Oriente, de estos sabios, de perseverar, de seguir, hasta encontrar. Pues ellos cuando encontraron, ahí se regocijaron. ¿Qué había de por medio entre el punto de partida y encontrarle? Pues hubo cansancio, claro que hubo cansancio. Pues hubo debilidad, sí. Hubo incertidumbre también. Sabían hacia dónde iban, no sabían cuándo iban a llegar. Hasta que llegaron y experimentaron ese gozo que solo Cristo Jesús nos puede dar. Yo quiero invitarle a usted que nos esté escuchando en esta oportunidad, y de manera especial si es que es una persona, un hermano en la fe, una hermana en la fe, alguien que tuvo la oportunidad de escuchar de Cristo Jesús algo, que tuvo la oportunidad de tener un mínimo contacto con esa luz maravillosa, y que quizás haya declinado, haya dejado, se haya apartado, se alejó, con entendimiento, sin entendimiento, y hoy simplemente está lejos. Persevere, busque, procure por sobre todo tener ese encuentro personal con Cristo Jesús, porque solo cuando hay ese encuentro personal con Cristo Jesús, a pesar de las dificultades, tropiezos que pudieran aparecer en el camino, que de hecho los hay, vamos a experimentar este tan grande gozo que es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y quiero concluir con la explicación de la simbología de cada uno de los presentes que fueron ofrecidos, haciendo notar nada más algo que es importante en cuanto a la doctrina, que cuando estos magos entraron en la casa donde estaba María con el niño, dice que lo adoraron, no dice que les adoraron. Si la palabra de Dios habría dicho les adoraron, entonces María sería digna de adoración. No, ella es digna de reconocimiento, mas no de adoración. El único digno de adoración es Cristo Jesús, el Rey de Gloria, porque a Él lo adoraron. Digo, haciendo destacando este aspecto, permítame decirle lo que implicaba los presentes que le habían llevado. No fue algo como quizás hoy se pretende hacer para Dios, a veces en el servicio de la obra de Dios, que es la iglesia, a veces en la manifestación de generosidad, que aparece también en estas épocas. De hecho, nosotros como iglesia, y para quienes nos siguen por este medio, quizás no están viniendo de manera presencial, estamos recolectando víveres no perecibles, como granos secos, arroz, azúcar, aceite, atunes enlatados, materiales de limpieza,
que queremos colaborar y donar con una fundación que a su vez llega a los más necesitados. Así que estamos haciendo esta recolección hasta el día 20 de este mes. Estamos aceptando estas bondades, esta generosidad para poder bendecir. Es una buena época para demostrar nuestra generosidad, nuestra mano de bondad. No digo retribución, porque queda muy lejos de ser una retribución, pero sí en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo. Cierro paréntesis y vamos hacia las tres esencias, sustancias, regalos, ofrecimientos que se le hizo. El primero que se hace es que le ofrecen oro. El oro lo único que hace es reconocer la condición de rey de Cristo Jesús. Era un regalo que se los daba y era un adorno que rodeaba la autoridad, la presencia misma de un rey terrenal. Él no vino a ser un rey terrenal, es muy poco para él, si apenas la tierra lograría ser el estrado de sus pies. Él vino a ser un rey soberano, un rey celestial y sobre todo un rey eterno. Por eso es que le ofrecieron oro al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno de darle toda gloria, honra y honor. Segundo, le ofrecen incienso. El incienso, si bien era una sustancia que al ser quemada emanaba un grato olor y llenaba el espacio, vamos a tener un mejor entendimiento cuando sepamos que el incienso, el verdadero incienso, no el que ahora se conoce como incienso, es decir, cualquier especie aromática se le considera incienso. No, el verdadero incienso, el original por decirlo de ese modo, es aquel que se obtenía de hacer un corte en un árbol que existía para aquel entonces y no lo puedo dar razón de hoy, pero en aquel entonces existía únicamente en los países árabes bastante lejanos a Jerusalén, que fue el destino final. Y este se lo obtenía de un corte angular que solo hacía en la corteza de este árbol. Salía unas primeras esencias, unas primeras especies de gomas, de aceites, pero se llegaba hasta lo más, no lo más profundo, no el eje mismo del tallo de este árbol, pero sí hasta obtener esta especie que era un aceite que al ser obtenido, prontamente al ser puesto a la intemperie, hacia el aire, digamos, se secaba y dejaba una forma como de lágrima. ¿Sí? Era una forma como de lágrima que se terminaba secando. De hecho, se le conocía el incienso como lágrima en esas épocas. Y una vez que ésta enduraba un poquito, no llevaba mucho tiempo para endurar, pues esta era molida y ese polvo, esa escarcha, ¿sí? Era el verdadero incienso que se ofrecía. Tenía obviamente un poder curativo, era la savia misma de ese árbol. Y esto habla de la condición de Cristo Jesús, no solo en su poder curativo, porque por su llaga fuimos nosotros curados, porque nuestras almas perdidas retoman vida con Cristo Jesús y por su sacrificio, sino que también Él es el que constantemente puede sanar el pecado por arraigado que esté en nuestras vidas, siempre y cuando lo procuremos, lo creamos y lo obedezcamos. Y por último, la mirra era igualmente una esencia aceitosa, obtenida igualmente de algún árbol, que si bien tenía un poder curativo para cicatrización, era usado en la muerte de las personas, cuando una persona moría, cuando se volvía un cadáver, para que su descomposición no sea tan temprana, entonces era ungido con mirra. Esto anuncia el sacrificio
Pero no solo el sacrificio de Cristo Jesús, sino que estaba anunciando un sacrificio redentor. ¿Y por qué le digo que anunciaba tácitamente un sacrificio redentor? No solo porque la mirra era ofrecida y era usada como ungüento, como una cobertura al cadáver para evitar su pronta descomposición, sino porque cuando le fue ofrecido a Jesucristo esta mirra, no en el momento de su nacimiento, simplemente el presentar estas sustancias anunciaban sus condiciones de rey, de sanador, del alma, de salvador y del sacrificio de su plan redentor. Digo, no solo eso, sino que cuando a Jesucristo allá en Marcos capítulo 15, versículo 23, dice que estando él en la cruz, le fue ofrecido vino con mirra y no lo tomó. ¿Sabe por qué no lo tomó? Porque si bien estoy diciendo que la mirra era una esencia que evitaba una pronta descomposición del cuerpo, eso era para los cuerpos que morían y algún momento tenían que entrar en descomposición. Pero nuestro Señor Jesucristo, a quienes celebramos, a quien le debemos recordar y en quien debemos de enfocarnos en Cristo Jesús en estas épocas y para que permanezca por el resto de nuestras vidas, su cuerpo no iba a entrar en descomposición, porque Él venció al pecado, venciendo el precio del pecado, que es la muerte, le venció porque resucitó al tercer día. Y hoy, el cumpleañero, el homenajeado, el digno de celebración y de toda gloria, honra y honor, está en el cielo porque Él vive. Qué hermosa es la Navidad. Enfoquémonos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en ese nombre que está por sobre todo nombre.